Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de Habla para todo el país la doctora Cristina Fernández. Muy buen día, estamos en la Casa Rosada. El relato tiene quien lo escriba. Siempre digo yo, la cadena del desánimo, del miedo y del no se puede. Quien lo muestre. Y quien lo imponga. Cuenta con gente, con plata y con decisión política para hacerlo. Vengo a hacer 3 anuncios. Hablamos de la Secretaría de Comunicación Pública, un organismo que hasta ahora nunca había llegado tan lejos. Generalmente los anteriores secretarios de medios eran funcionarios que estaban muy dedicados a tener una interlocución con los dueños de todos los medios de comunicación. Hoy solamente la interlocución es con los medios que son de extracción kirchnerista. Le pedimos la palabra al secretario de Comunicación Pública. Nuestro Ministerio de Relato está encabezado formalmente por el vocero presidencial, Alfredo Escosimarro. Estaba afuera y preguntaban, ¿qué es eso de la isla de Marchi? Como un desafío. ¿Saben cuál es? Dependiente del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pero su principal figura es ella. Desde el 2008 a esta parte, la Secretaría de Comunicación creció en tamaño y en presupuesto. Pasó de tener 9 direcciones a pasar a tener 27 direcciones. Y otro dato significativo es que creció muchísimo, más que se duplicó la partida para personal contratado. Es decir, los contratados, que son generalmente jóvenes de la cámpora, crecieron una partida de 13 millones a principio de año hasta 30 millones, que es la partida vigente que hay ahora. ¿Por qué el gobierno está tan obsesionado con los medios? Porque el gobierno piensa, y Cristina particularmente piensa, que los medios tienen un poder de influencia sobre la sociedad que yo creo que es mucho menor de lo que ella dice. El Ministerio de Relato tiene este año un presupuesto de 1.279 millones, un 10% más, por ejemplo, que el Ministerio de Industria. Una partida que creció más del 200% en relación a la de 2008. Usted fue jefe de gabinete, tenía cargo de la Secretaría de Medios. ¿Cómo era en aquel momento esa oficina? No, era una secretaría muy reducida, que básicamente tenía a su cargo Canal 7 y el Confer y Radio Nacional, y que era una planta de gente muy reducida que básicamente tenía la tarea de difundir los actos de gobierno. ¿Y ahora cómo es la Secretaría? No, ahora es inmensa. Dentro de los gastos de esta Secretaría, Prensa y Difusión tiene presupuestados este año 881 millones. Esto significa que para ensalzar la figura de la Presidenta y los éxitos del modelo, se gastan 2,5 millones por día. El gobierno cree que buena parte de la realidad se construye con lo que se dice sobre la realidad, ¿no? Que si la inflación se niega, entonces la inflación no existe. La presidenta recorrerá entonces. Radio y televisión pública se ha convertido, digamos, un órgano de propaganda de una facción política que es el partido gobernante. Es decir, las voces de la democracia, muchas voces de la democracia son suprimidas. Yo creo que hay una planificación centralizada de mensajes, ¿no? Estoy cada vez más convencido de eso, que baja, estimo, de la oficina de Abal Medina. Donde directamente, digamos, aparecieron listas, porque es así, porque consultan con la jefatura de gabinete de ministros a ver qué político habla en las cámaras de Canal 7, qué político puede hablar por Radio Nacional o qué político puede decir algo a través de la agencia Telam. Realmente es una violación concreta a la ley de medios. Usted dice que hay un casting previo para ver quién habla en qué... Hay un casting previo. ¿En qué medio, digamos, hay un del oficialismo? Previo. Es así. Lo cierto es que para cumplir sus objetivos, desde el 2008 se triplicaron las direcciones en la Secretaría de Comunicación Pública. Pasaron de 9 a 28, que a su vez dependen de 3 subsecretarías. Los salarios de los directores arrancan en 15.000 pesos y superan los 23.000.
Tiene 140 empleados de planta, el triple que la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno, y a eso se suman más de un centenar de contratados. Lo absurdo es que toda esta inversión no ayuda a la comunicación, más bien todo lo contrario. Se termina usando para armar un cerco informativo que solo deja lugar a los medios amigos. En Santa Cruz nunca hubo pluralidad de voces en los medios de comunicación, siempre hubo un financiamiento deliberado con pauta publicitaria estatal de los medios adictos, ¿no? De los medios que reflejaban o recortaban la realidad al gusto del poder de turno, ¿no? Que Cristina hace lo que decía Orwell, construye el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad de Orwell en 1984 acomodaba el pasado a las necesidades del presente, y es lo que hace Cristina. Pero debería revisar un poco, porque cada vez le queda menos margen para seguir diciéndonos que las cosas que fueron no fueron. Tenemos los registros menores junto a Uruguay y Chile en materia de víctimas, ¿no? De muertos fatales, ya sea por homicidios, por asalto con robo armada. El relato se arma y se edita a discreción, casi de la misma manera en que el gobierno decidió avanzar con la ley de medios. Apoyo en general, más allá de algunas diferencias, si querés, técnicas, el texto que fue aprobado por el Congreso, y la aplicación de la ley me parece sumamente deficiente, escasa y altamente discrecional. Cuando empezás a ver que los grupos que empiezan a aparecer comprando medios en violación también a la ley son grupos económicos vinculados al propio gobierno, bueno, empezás a entender que todo esto ha tenido una lógica. Es decir, no le exigían a los demás el cumplimiento de la ley porque ellos tampoco lo estaban haciendo, y porque además era la manera de ocultar que también permitían lo prohibido a los que eran sus amigos. ¿Vieron que hay una cadena nacional del miedo y el desánimo que te larga todos los días pálidas, y cada media hora cuando dan los títulos te dicen, pasó, nunca una buena? Porque yo estoy seguro que Cristina piensa que el problema de lo que pasa en Argentina son los medios. El 7D nació después del primer cacerolazo. Antes del primer cacerolazo nadie había hablado del 7D. Y Cristina piensa que el cacerolazo fue el resultado de lo que los medios hacen. Como los medios hacen esto, tengo que callar a los medios. Y entonces amenaza a los medios con el 7D, al medio por excelencia que es Clarín, el grupo Clarín, que efectivamente tiene un nivel de penetración por ventas, por elección de la gente, por lo que sea importante. Y entonces ella piensa, de este modo lo voy a dominar. Ahora, lo que no advierte es que a la gente eso le cae peor, porque es muy virulento el acoso y el seguimiento. Pero de alguna manera está diciendo que la presidenta no ve la realidad, ¿no? Bueno, es que si la presidenta le hubiera puesto el 10% del esfuerzo que le puso a la ley de medios en resolver la inflación, seríamos un país sin inflación. Si hubiera puesto el 10% del esfuerzo que le puso a la ley de medios para terminar con la inseguridad, no tendríamos más delito en Argentina. Lo que pasa es que ha puesto todo su líbido laboral en eso y ha olvidado todos los problemas que tenemos los argentinos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora en que me escuches.